Mateo 24, versículo 32 al 39. He titulado este tema, Terminemos la carrera. Tenemos que terminar esta carrera. Todos comúnmente nos esforzamos por una carrera, nos esforzamos por nuestros proyectos, nos esforzamos por las metas, los proyectos. Todos de una u otra forma nos esforzamos, ya sea técnicamente, profesionalmente, de cualquier forma. Vamos a poner en manos del todo, está en manos de Dios, todo. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias te damos que nos das la oportunidad, Dios mío, de recibir tu consejo a tiempo, atesorarlo y ponerlo en práctica. Ayúdanos cada día a ser, Padre, tus discípulos, tus seguidores. Ayúdanos que podamos comprender qué es ser un discípulo. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén. Bien, Mateo capítulo 24, versículo 32. Versículo 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, o sea que florecen, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las señales, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Amén. Amén por esta maravillosa palabra. Y gracias, Señor. Y lo he titulado, Terminemos la carrera. Estaremos viendo todo lo concerniente a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque como el título se llama, lo he titulado, Terminemos la carrera. Esta es una carrera. Es el cristianismo. En el cristianismo tenemos una carrera. Ahora vemos aquí, Jesús viene. ¿Y qué hacemos? ¿O qué hago? No vamos a tocar las señales. No más solo vamos a ver lo que es una carrera. Porque nosotros vamos solamente a ver la importancia de que podamos entender que estamos en los postreros días. Los postreros días nos confronta, nos enseña de cómo estar preparados para la venida de Cristo. Es importante que comprendamos a qué se refería Jesús cuando habló de la higuera. En la Biblia la higuera simboliza el pueblo de Israel. Y la palabra del Señor dice que en el momento que florezca la higuera, en ese momento tenemos que comenzar a estar pendientes, porque no pasará una generación más después del florecimiento de la higuera. En mayo de 1948, Israel floreció. Después de estar dispersos por todo el mundo, de secos, como los huesos secos, fueron declarados como una nación. En ese momento, en 1948, comenzó el conteo tic-tac, tic-tac. Salmo 96 dice que una generación bíblica es entre 70 a 80 años. Cuando usted calcula de 1948 hasta hoy, ya tenemos, ¿cuánto? 77 años. Y dice Jesucristo que no pasará esa generación sin que Él vuelva. ¿Usted lo cree? Esta generación somos tú y yo. Tú y yo somos esa generación. Es serio que podamos comprender qué es esta carrera.
Tú y yo tenemos que comprender que así como nos preparamos todos los días para levantarnos, para ir al trabajo, para ir a estudiar, a la universidad, al colegio, donde quiera, de cualquier lugar que vayamos, nos preparamos. Para la venida del Señor tenemos que estar preparados porque esto es serio. Porque nos está hablando de vida eterna. Nos habla de algo que va a vivir por una eternidad. Y esto nos describe que tenemos que estar convencidos que somos esa generación. Tú y yo somos esa generación. ¿Usted lo cree? Yo estoy convencida que esta generación es de la venida de nuestro Señor. Y en los próximos días no hay día, no hay hora. Pero la generación dice, aquí lo dice, el día y la hora nadie lo sabe. La palabra lo describe. El día y la hora nadie lo sabe. Tú y yo tenemos que estar pendientes y tenemos que estar con el discernimiento puesto en Jesús, que es lo que Él quiere que sepamos, que caminemos firmes, que no pongamos ni un paso a la derecha ni a la izquierda, sino caminar derecho. Esforzarnos, porque estamos en el mundo y tenemos que esforzarnos porque hay cuantas cosas, cuantas atracciones que perturban poco a poco a un ser humano. Pero tenemos que creer esta palabra, tenemos que ver las señales y estamos convencidos que estamos en esta generación. Tenemos que estar convictos, creyendo que lo más importante y la única razón es, hermanos, nosotros no nos vamos a darle la importancia a las señales, sino que nos toca hacer. En el versículo 37 y 39 dice, como en los días de Noé será la venida del Señor. Y dice, en los días antes del diluvio estaban casándose, dándose en casamientos. Claro, es una vida normal de los seres humanos, pero dice que no entendieron, igual hoy en este tiempo. En otras palabras, ellos no pudieron hacer un ajuste en su vida, cómo caminar aún sabiendo que el diluvio venía. Ellos no escucharon. Ahora tenemos que entender nosotros que si Jesús está a las puertas, nosotros no podemos vivir de la manera que el mundo vive. No podemos vivir como que si nada va a pasar. Nosotros tenemos que prepararnos y con esta carrera para cuando Cristo venga, nos encuentre a nosotros como firmes, perseverando, como caminando bien y haciendo bien las cosas. Eso es lo que la palabra del Señor quiere. Él está interesado en que tú y yo pongamos nuestros ojos en Él y comprendamos que la vida es efímera, es efímera. Usted en la mañana amaneces, tú no sabes si vas a regresar a tu casa. Tú no sabes si es el último abrazo que le vas a dar a tus hijos, es el último beso que tú le vas a dar. Tú no sabes si la esposa o el esposo es la última vez que lo abraza, que lo saluda. No. Por eso tenemos que estar preparados nosotros que como humanos vivir la vida como que si es el último día que vamos a vivir. Todos vivimos el último día como que si es el último día que vamos a vivir porque estamos de pasada. Nuestra morada está en los cielos, nuestra morada no está aquí. Aquí tenemos que correr esa carrera firmes y constantes, perseverando en el camino del Señor. La única forma que podemos nosotros lograrlos es agarrados del Señor, agarrados de su mano, agarrados de Él, porque estas personas tenemos en este capítulo nos dice que ellos no escucharon. Ahora tú y yo tenemos que creer que Jesús está a la vuelta de la esquina, está a punto de venir por su iglesia. Tenemos que tener la convicción porque la palabra nos lo describe. Jesús dijo, ¿qué fue lo que criticó Jesús? Dice que antes del diluvio, ellos estaban como que si nada había pasado. Todo mundo estaban comprando, vendiendo. Ellos estaban haciendo sus cosas, construyendo sus casas, afanados en todas sus cosas personales. Esas personas de antes del diluvio eso hacían. Si nosotros estamos caminando como esas personas estaban caminando, estamos en graves problemas. Estamos en graves problemas. Si las personas viven una vida rutinaria, sin pensar qué va a pasar, si no ha hecho ajustes a lo que Dios dice en su palabra, que está a las puertas, entonces se está preparando para quedarse. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces en esta carrera? Vea el versículo 40, lea lo que dice. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado.
Ahora, ¿nosotros somos el uno o somos el dos? Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad, porque no sabéis a qué hora vendrá el Señor. El no prepararse, ¿qué va a provocar? Que el 50% de los evangélicos se queden. Eso nos muestra la palabra del Señor. Nos muestra en pares. 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes prudentes. Siempre son pares. El 50% de los cristianos a nivel global se van a quedar. Y la diferencia entre uno y otro es el entendimiento que tengan en su corazón de lo que tienen que hacer desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia, la carrera. Todos tenemos que correr esta carrera. Caminar firmes. Porque, pregunta, ¿soy el uno o soy el otro? En una casa se puede ir la mitad y quedarse la mitad. En una pareja se puede ir uno y se puede quedar el otro. En una iglesia se puede ir la mitad y quedarse la mitad. Eso lo describe la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Es el entendimiento de cómo estar preparados. Por eso vamos a ver algunas cosas que nos muestra este mensaje en el cual nosotros tenemos que prepararnos desde antes que suene la trompeta. Y esta es la diferencia entre el uno y el otro. Y dice aquí la palabra del Señor, escuche, siguiendo lo que Jesús dijo, vamos a ver, ¿qué es lo que dice? Lo primerito es santifícate, santifica tu vida, tu casa, tu hogar, tus hijos, santifica tu vida, porque Él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Él viene a buscar gente que está limpia, sin mancha. A la novia del Señor se le conviene, dice, vestirse de lino blanco, que es pureza, santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad es el primer requisito. Vea el versículo 43 aquí mismo, léalo. Pero sabe que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón va a llegar, sabemos que Jesús va a llegar, ¿cómo qué? Como ladrón en la noche. Velaría y no dejaría minar su casa. Ahora, usualmente pensamos que habla de Jesús como ladrón, pero no está hablando de Jesús como ladrón. Es imposible que podamos nosotros a vigilar para que Jesús no entre. Está hablando de Juan 10:10. El ladrón no vino sino que para matar, hurtar y destruir. Él está hablando del enemigo, del ladrón que viene a quitarte lo que Jesús te ha dado, la paz, el gozo, la seguridad, la salvación. Ahora, si tú sabes que va a venir a tal hora, usted va a vigilar para no dejarlo entrar. Y lo que Jesús dice aquí, dice lo siguiente: si usted ya sabe que la venida del Señor es inminente, usted tiene que vigilar, no ser contaminado por las cosas que el diablo trae a tu mente, a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tu familia, a tu matrimonio, a tu hogar. De eso nos está hablando, que no seamos contaminados. Nosotros estamos a punto de ver que pronto seremos levantados por nuestro Señor Jesucristo. Estamos a punto de ver que la ramera, estamos viendo la mayoría de la iglesia se ha prostituido, porque se ha prostituido con toda clase de pecado. Usted se da cuenta que muchos pecados, muchas personas, muchos cristianos aceptan cosas del mundo, y cosas del mundo que promueve el mundo. Dice, ay, pero hay que aceptarlo, pobrecito, porque yo tengo un amigo que es muy buena gente, aunque le gustan los hombres, pero muy buena gente. Tengo una amiga muy buena gente, aunque es lesbiana, pero muy buena gente. Ay, viera qué linda esa persona. No, por eso la iglesia, la cual describe la palabra en Apocalipsis de la ramera, es la contaminación de las personas que aceptan en sus corazones lo que el mundo quiere, y es traído y es llevado dentro de las iglesias. Y esto está delicado, y de esto nos está llamando: pueblo mío, salgan. Dice, salgan de allí, salgan de la contaminación, porque la contaminación es la que poco a poco va apartando de la carrera donde tenemos que llegar firmes en santidad al Señor. La contaminación es grave. Hay muchísimos cristianos que no llaman al pecado pecado, porque a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque ahora la fornicación lo llaman como está de moda.
prueba, acuéstate con la novia, acuéstate con el novio. Eso es lo correcto, porque ahora está metido por todos lados, aún en las iglesias vemos cuántos jóvenes, cuántas personas de todos tamaños, de todas edades. Oh, no. Ay, no, se tienen que conocer. No, Dios no cambia. Dice que su palabra no pasará. Y su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ve que esta carrera es no difícil cuando nos agarramos de las manos del Señor. El hombre cristiano, la mujer cristiana, tenemos nosotros que cuidarnos de esa carrera de tal forma que solamente agarrados de su mano. Porque el mundo se imagina, la ONU hace unos cuantos años dicen que nosotros, la iglesia no va a aceptar la agenda que ellos están preparando. ¿Por qué ellos están preparando? Porque dicen que nosotros los cristianos no lo van. Eso lo describieron ellos, porque somos enemigos para ellos. Ellos lo dicen, verdaderos cristianos. Ahora nosotros tenemos que agarrar la espada de la palabra. Cuando tú veas que algo se está metiendo en tu casa, córtale la cabeza con la espada del Espíritu. Porque con la espada del Espíritu, ¿cuál es esa espada? Saberla usar. ¿Cómo? Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo, por la libertad de uno se pierde el otro. No solamente es cuestión de ir al cielo o al infierno, es cuestión de hacer las cosas bien como tiene que ser. Por ejemplo, unas familias, si los padres de familia beben alcohol, sus hijos van a tomar alcohol y se van a perder. Quizás el hombre lo pueda manejar, pero los hijos quizás no. Entonces, ¿cómo vamos a culpar? Le dimos el mal ejemplo, se le dio el mal ejemplo. Entonces, se trata de hacer las cosas correctamente, se trata de hacer bien. A eso nos demanda. Ve a Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto, pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, porque yo vengo pronto. A medida que se acerca la venida del Señor, se demanda más santidad. Y santidad no es volverse un legalista. Santidad es caminar de acuerdo a los preceptos bíblicos y no de acuerdo a las normas fariseicas del hombre. ¿Por qué? Mire, las personas escuchan santidad y dicen, uy, no, esos son los que, en aquellos tiempos, ¿verdad? Que habían excesos terribles. Pero no, la santidad son los frutos. Veamos 1 Tesalonicenses 5, veamos lo que dice aquí. 1 Tesalonicenses 5, veamos. 1 Tesalonicenses 5, 2 al 8. Porque vosotros sabéis, dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lea lo que dice. Lea lo que dice. El versículo 2. Leamos lo que dice para que vea usted cómo nos describe. Aleluya. Amén. Amén. Dice que aquí nos describe, cuando digan paz y seguridad, vendrá como destrucción repentina. No van a escapar. Más dice, ¿qué es lo que dice? Más vosotros hermanos, ¿dónde están los hermanos? Dice, no estáis en tinieblas. Nosotros no estamos en tinieblas. Claro que no. Para eso tenemos el manual. No estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda como ladrón. ¿Por qué? El que está en pecado, el que hace lo malo, ese día lo va a sorprender. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois hijos de la luz. Nosotros no somos de las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz. Entonces no tenemos que dormir como los demás.
tenemos que velar. ¿Y qué es sobrio? Tenemos que ser serios en las cosas de Dios. No tenemos que ser hipócritas. Tenemos que ser serios. No tenemos que agarrar el cristianismo como un estilo de vida nomás solo porque no tengo nada que hacer. Es un estilo de vida. Porque dice la escritura aquí, porque los que se embriagan de noche se embriagan. Así lo dice. Ay, algunos dicen yo bebo pero no me embriago. Lo que pasa es que viven tanto que no se dan cuenta. Es el cuento de muchos de los que apoyan el licor. Eso no está bien. Los que se embriagan de la noche, pero nosotros que somos del día, dice, seamos sobrios, no ebrios, sobrios, ¿verdad? Nosotros que nos hemos vestido con la esperanza de salvación como el yelmo, esta es la vida del cristiano. Nosotros tenemos que caminar, pensar y actuar diferente a como actúan otras personas. Caminar en la luz, caminar sobrios, serios. Lo que es pecado, y lo que es santidad es santidad. Lo que es pecado y es pecado. Santidad es santidad. No podemos jugar al cristianismo. La segunda cosa, escoge y cuida tu familia. Mire. Volvemos a ver en el libro de Mateo, regresemos a Mateo, vea el versículo 45, vea lo que dice. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el que puso sobre la casa para qué? Bienaventurado aquel que el Señor lo encuentra siendo así. De cierto os digo, dice que al que hace lo que el Señor le manda, bienaventurado. Pero aquel que dice el Señor tarda en venir y empieza a maltratar sus consiervos. Los que están en discusión, en pleito y en problemas con sus familias, con sus hijos, con los hermanos, con todas las personas, cuando empiecen a golpear y a beber con los borrachos, imagínense, aquí lo dice la escritura, la palabra lo dice, aquí lo describe, entonces vea. Vendrá el Señor el día que no espere, lo va a castigar, lo va a poner con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes, escuche bien. La razón por la cual nos puso en su casa es para darle alimento a sus hermanos. Alimentar es nutrir. Y Dios nos pone en la casa para que hagamos discípulos, para que nutramos a los hermanos mediante el amor, el compañerismo, la ayuda mutua, empezando por nuestra casa, nuestras familias, compañeros, la familia, lo que es hablando del esposo, de la esposa. Porque hay muchas personas que son cristianos fabulosos fuera de la casa, pero en la casa como perros y gatos viven, enemigos de sus hijos, enemigos con la mujer, con el esposo, con la familia. El Señor dice que tú y yo vamos a alimentar y lo primero que vamos a alimentar son los de casa, porque nosotros no somos candil de la calle, oscuridad de la casa, mediante el amor, el compañerismo, la ayuda, la comprensión. Pero hay muchas personas que llegan y golpean a otros, aún en las iglesias, golpeando a sus hermanos. Hay muchas personas que han declarado las personas como sus enemigos. Los hemos visto en otros lados, porque no pueden adaptarse, porque no quieren aceptarse. Una persecución. Pero aquí nos habla de la fidelidad en lo poco o en lo mucho. No podemos nosotros batallar ni ir en contra de la ley de Dios, porque esto se llama mutilación, mutilar el cuerpo. Eso es lo que hacemos, mutilamos el cuerpo de Cristo, porque mi familia, tu familia, nuestros amigos, la iglesia son la grey de Dios y vamos nosotros a mutilar entonces el cuerpo de Cristo. La palabra dice que no tenemos que herir el cuerpo. Dios nos ordenó alimentarlos, cuidar de ellos. Pablo decía, yo he sido como una nodriza. La nodriza era la que amamantaba a los niños. Nosotros estamos supuestos a amamantar a nuestros hijos, a la familia, nutrición, a la gente, a los amigos, la familia, al pueblo de Dios. Para eso hemos sido llamados. Esta es la carrera. Esa es la carrera que nosotros estamos trazando. No es una carrera fácil. La carrera fácil es la que no se hace nada, pero mire, la carrera del cristianismo está involucrada con su gente, con su familia, con sus hijos, porque es donde inicia el ministerio. El ministerio de un cristiano empieza en tu casa, allí empieza.
No podemos nosotros decir que somos buenos y excelentes ministros si en la casa somos una porquería, si en la casa somos mundanos, porque dentro de la casa es allí donde van a dar realmente fe de quién eres tú. Bueno, vea lo que dice Hebreos 10, 24, vea lo que dice. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estimular a las personas al amor y a las buenas obras. A nosotros nadie nos ha mandado a destruir, a condenar, a despreciar, a ignorar a las personas, ni a los hijos, ni a la familia, ni a las personas que me caen bien y las que no me caen bien, las voy a relegar y las voy a hacer al lado. No, y dice más acá, más adelante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando aquel día se acerca. ¿Sabe qué es lo que dice? Que cuando el día se acerque, habrán unos, estamos en esos días, que no les importa congregarse, buscar, no les importa estimular a los demás. Estimular, mire, se van muchos, pero usted ve la mentira de mucho cristianismo, mentira diabólica de muchas personas. Usted lo ha visto. Mire, ¿qué es estimular? ¿Qué es estimular? Amamentar. ¿Qué es? ¿Qué es lo que significa? ¿A qué nos ha llamado? Esta es la carrera, porque esta es la carrera, pero la mentira diabólica en la cual hemos visto nosotros que muchas personas, pero ni siquiera en su hogar, ni siquiera en su casa, ni siquiera en la congregación, no levantan al que está caído, no levantan al que está enfermo, no lo levantan. ¿Por qué? Porque hay egocentrismo. Esta es la carrera que tenemos que correr. Usted ve en muchos lugares, yo veo, se van muchos, pero a todo lugar van a ir a buscar las almas perdidas. Y los que tenemos en la congregación, ¿qué hay de los que están, del hermano que está a tu lado, que está necesitado, que está pasando por pruebas, por cuántas situaciones? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Levantar al que está a tu lado. Primeramente, la casa. Así dice la palabra del Señor. Hay mucha gente que es bien narcisista. ¿Qué es el narcisista? Quiere que le den, pero no le quiere dar nada a nadie. Esa es la característica número 1, se creen demasiado, ¿verdad? Pero la palabra nos describe que esta carrera es una carrera a cara descubierta. Por ejemplo, en un matrimonio, un hombre y una mujer no piensan, no, es que tuya es la culpa, no, que es tuya la culpa, no, que es tuya. ¿Y qué? No, porque es narcisista, porque quiere que a él se le idolatre, pero ¿qué es lo que pasa? Esa es la carrera. El narcisista es el espíritu de nacimiento del diablo. Lucero nunca pensó en la función que tenía que hacer, él pensó en lo que él quería. Y lo que yo quiero es autoridad, yo quiero un trono. Él no quería trabajo, él quería trono. Y eso es la que iglesia hoy en este tiempo está buscando. Nosotros hemos sido llamados para que terminar esta carrera. Aquí vemos cómo el Señor nos capacita diariamente, todos los días nos capacita. Es una carrera, la cual, ¿cómo la vamos a caminar? Vamos a reprobar la carrera universitaria o en el colegio cuando no hacemos bien los exámenes. Y en el cristianismo, cuando no hacemos bien la carrera, en el camino del Señor, somos reprobados por el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarle al hermano que está a tu lado. Pero en las iglesias, en la mayoría, aquí no pasa, en la mayoría de las iglesias vemos que ni siquiera saludan a sus hermanos que van al lado, porque las iglesias son una pasarela de modas, nada más. Ni siquiera, pero si andan, voy a ir a predicar porque el misionero o la misionera, cuando ni siquiera puede evangelizar en su casa, ni con sus hijos, ni a la mujer, ni el esposo. Pero esta carrera, hermanos, vea, compárela con la parábola de las 10 vírgenes. La diferencia entre las 5 vírgenes prudentes e insensatas era su relación con el aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. El que no tenga comunión con el Espíritu Santo en este tiempo no va a tener el poder para poder caminar en la luz.
para caminar firmes esta carrera. Mire, hermano, lo único que nos puede salvar a nosotros de lo que viene aquí en la tierra es la unción del Espíritu Santo, porque Él nos enseña a hacer las cosas. El Espíritu Santo nos llena con una doble porción. Esa es, porque, bueno, dice, las vírgenes eran buenas, no estaban pecando, pero no tenían la doble porción. Entonces, las 5 prudentes tuvieron que caminar una larga distancia en luz. Si no caminamos en luz, entonces se quedaría en tinieblas. Es por eso, mire, usted ve, hoy, si usted ha escuchado, hay muchas iglesias, las críticas del Espíritu Santo. Si una persona habla en lenguas, ¿cuántas críticas se levantan? ¿Cuántas críticas? Porque empiezan a remedar, porque no han nacido de nuevos, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Usted puede ver en muchos lugares, usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, hay muchas críticas al respecto porque no han nacido, porque no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque la misma palabra nos dijo que el Señor, cuando fue ascendido, yo les dejaré el Consolador, y ese Consolador es el Espíritu Santo, el que nos ayuda, nos enseña a poder caminar esta carrera. Solo con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Nosotros solos no lo podemos lograr, porque el camino de esta carrera no lo vamos a lograr solos. El Espíritu Santo nos liberta, nos sana, nos ayuda, nos enseña en el momento de la tristeza, del dolor, de la angustia. El Espíritu Santo nos instruye. Es la única forma que podemos correr y salir adelante, como dice en su palabra. Porque el Espíritu Santo nos mantiene caminando en poder, la unción del Espíritu Santo. No podemos dejar fuera el Espíritu Santo. Una iglesia que no cree en el Espíritu Santo no es una iglesia poderosa, porque es mayor el que está en nosotros, dice la palabra, que el que está en el mundo. La palabra dice claramente: orad para que sean hallados dignos de escapar de todo lo que viene. Tenemos que estar metidos en Dios a través del Espíritu Santo, porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ahí morará bajo la sombra del Impotente. Mire, el Salmo 91 no es para todos, es para los que están metidos en la comunión, porque dice el que habita habitualmente, que está metido en el abrigo bajo la sombra. Hay muchas personas que tienen abren la Biblia y lo dejan en el Salmo 91. Tenemos que habitar en la presencia de Dios solamente cuando caminamos esa carrera. Cuando esa carrera estamos atravesando, estamos caminando en comunión, en santidad, entonces el respaldo está ahí. El respaldo de Dios, del Espíritu Santo. Es nuestra. Vea en el capítulo 25, versículo 14, vea lo que dice. Sigue la parábola de los talentos, vea la comparación acá. Donde dice, aquí el Señor lo habla en una sola línea. Recuerde que la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versos. La Biblia se dividió en capítulos y versos para poder usar las planchas de las prensas de Gutenberg. No fue que el Señor dijo: voy a ir al capítulo 25. No, el Señor hablaba y actuaba. Y lo que dice aquí es el mismo discurso, porque habla de los postreros días y del preámbulo de su venida. De eso nos está hablando. Cuando Él termina aquí, dice: el reino de los cielos es como un hombre que repartió talentos, que son recursos, que a todos, para que nosotros cumplamos con el llamado de llevar la gran comisión que nos fue encomendado. Dios nos va a sacar en cuenta por cada don, porque todos tenemos dones, talentos. Dios va a llegar un día que nos va a preguntar qué hiciste, porque Dios, todos los dones y talentos es para ir a arrebatarle las almas al diablo, para ir y levantar a otras personas. Dice la palabra del Señor aquí que un día llegó y empezó a sacar cuentas. ¿Qué hiciste con tu talento? ¿Y tú qué hiciste con tu talento? ¿Qué es lo que se llama eso? Eso se llama el tribunal de Cristo, donde el Señor nos va a llamar a cuentas cómo trabajamos en su obra, dónde aplicamos los dones y los talentos, cómo lo aplicamos. La palabra del Señor dice que tiene que ser predicado a toda criatura y luego vendrá el fin.
La iglesia que el Señor se va a llevar es aquella iglesia que cumple con el llamado. Con el llamado, ese llamado que tenemos, que esa es la carrera. El llamado es la carrera. La predicación no solamente es audible. La predicación del evangelio es a través de mi testimonio. ¿Qué hago yo? ¿Cómo hago las cosas? Porque a veces predicamos más. La persona predica más con el testimonio que con 1000 palabras que pueda decir. Porque hay personas que el estilo de vida es fatal y hablando quizás palabras de acuerdo a la palabra, claro, pero su testimonio es terrible. Y entonces de esto nos está hablando el Señor en esta palabra, que mi carrera, tenemos que terminar esta carrera. La carrera tenemos que apartar de la carrera lo que está estorbando, lo que está estropeando para llegar y caminar en santidad, para que podamos en camino donde vayamos, donde caminemos y donde pasemos la presencia de Dios, para que Dios vaya haciendo. Tú y yo no vamos a hacer que la persona se arrepiente. Oramos, clamamos, intercedemos, hablamos, pero Él se encarga, el Espíritu Santo se encarga de convencer a las personas que usted le lleva. Vea Mateo 25, veamos Mateo 25, veamos, es el mismo mensaje de Jesucristo. Después de que termina la parábola de los talentos, vea lo que dice, Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá, cuando él venga, a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino desde la fundación del mundo. Nosotros, ¿quién se apunta ahí, verdad? Allí cuando Jesús venga y diga, venga a la bendición que yo tengo para ti, a la bendición para la cual ha sido destinado, porque tú y yo estamos aquí en esta recta. Bueno, ¿cuál es el requerimiento aquí? No es tan sencillo. Como anóteme allí. Sí, vea lo que dice este capítulo. No es nada sencillo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y cuándo te vimos con sed, forastero o desnudo, o cuándo te vimos enfermo en la cárcel? Y Él va a responder, les dirá, de cierto les digo, que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mire qué maravilloso, a mí me lo hiciste. Eso es lo que la iglesia está supuesto a estar haciendo. Nosotros con ese llamado que es la carrera es lo que tenemos que hacer, mantenernos. ¿Por qué dice que nos mantenemos? ¿Cómo? No es que vamos a ir a cocinar como locos y vamos a ir a visitar todos los hospitales y todas las cárceles y como iglesia dice la palabra que tenemos que hacer, porque muchos toman la palabra literal. Por eso hay muchos lugares, cocinan, hermanos, lo hemos visto como, por ejemplo, allá en California, pero matates de tamales y comida para ir a repartirlos a un montón, allá abajo de los puentes y por todos aquellos. Hermanos, la palabra no se puede tomar literal. Claro que tenemos que hacer buenas obras, pero de la palabra, de lo que habla enfáticamente, de lo que esta palabra está hablando, no es literal. Lo que tú y yo tenemos que cubrir al débil, levantar al que ha caído. Le predicamos el evangelio a personas que están perdidos. Tú le arrebatas al diablo las almas a través de la palabra. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a amamantar, como decía el Pablo. Yo soy como la madre nodriza. Eso es lo que importa en esta carrera. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia que Jesucristo viene a buscar. Es una iglesia activa, es una iglesia de fruto, es una iglesia que da fruto, es una iglesia que predica, que ora, clama, intercede, ayuna, levanta a los débiles, cubre esas almas que están en necesidad, porque la necesidad más grande es el alma de un ser humano. Esas son las necesidades en las que no se ven, pero la iglesia solo ve, hay que llevar comida, hay que darles material. No,
La vida eterna es lo más importante, porque todo entonces estamos preparándonos para quedarnos aquí. La iglesia está preparando a la persona para que se queden aquí. Llévales la palabra, instrúyeles, porque la misma palabra, esa es la carrera. Y en esta carrera, esos frutos son los que tenemos que llevar donde quiera que estemos. Pues nos los habla claramente. Tú y yo estamos en esa generación, porque esta es la última generación. La palabra nos lo describe. Nosotros tenemos que no solamente recibir la palabra, sino vivirla en comunidad, en hermandad, en coinonía. Vivir la palabra es tener comunión. Mire qué hermoso es entre hermanos tener esa reciprocidad de mi hermana, mi hermano, los niños, los jóvenes, ¿cómo están? Mire qué bonito. Levantar a tu hermano, levantar al hermano que está ahí al lado, un abrazo, una sonrisa, un gesto. Eso es maravilloso. Todo esto levanta a su iglesia, levanta en el trabajo, en las empresas, en su casa, a los hijos. ¿Cuántas familias hay que los hijos viven en abandono y los padres no les importa? No les importa. ¿Por qué? Porque son narcisistas. Hay muchos padres narcisistas que no les importan sus hijos. Nosotros tenemos que primeramente ser lámparas en nuestras casas. Porque ¿cómo vamos a ir a hacer lámparas afuera y oscuridad en nuestras casas? No, mi actitud tiene que cambiar de ahora en adelante. Porque vea Lucas 21:25, leamos mejor. Veamos Lucas. El ángulo que Lucas da aquí destaca algo diferente que quiero que veamos para concluir este mensaje. Lucas 21, versículo 25, lea lo que dice. Léalo. Dice que entonces habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas, angustia para causa del bramido. ¿Y qué dice? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá con poder, con gran gloria. Cuando esto comience a suceder, ¿cuántos saben que ya comenzaron a suceder? ¿Cuántos están viendo que ya comenzaron a suceder? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. ¿Usted sabe lo que es erguirse? Levante los hombros y la cabeza. Usted se para y se pone de pie y se pone erguido. Levanta la cabeza. Eso es estar erguido. Y dice esta escritura, erguíos y levanten su cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aleluya, podemos decir, mi redención está cerca. Entonces vea cómo está el asunto aquí. El hombre del mundo estará desfalleciendo por el temor, por todo lo que ve. Porque mire, el mundo está con temores, con eso de migración, de que andan por todos lados, andan desesperados. Muchos volaron para sus países porque están con miedos, con temores, porque ellos confían nomás en el hombre. Ellos no conocen a Dios y ven los rumores de guerra y no, porque esto pronto puede caer una bomba por acá, porque Ucrania, que Rusia y cuántas cosas. Las personas, el mundo está en completa desesperación. Las noticias traen desesperados a las personas. Es necesario que conozcamos lo que está aconteciendo, pero no caer en temor por todas las cosas que están aconteciendo. ¿Por qué? Porque está escrito, rumores, guerras y todo eso, la palabra lo describe. Pero tenemos que conocerlo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como buenos comunicadores, tenemos que saber, tenemos que conocerlo, porque tú y yo somos atalayas. Y el atalaya no tiene que ser un ignorante, el atalaya tiene que conocer. Porque usted entonces, ¿cómo le va a explicar de qué forma usted puede sembrar una plantita? Oh, no, yo solo sé que voy y agarro la fruta. No. Tiene que explicar. El atalaya debe de prepararse, debe de conocer. Por eso esa es una carrera. Pero, ¿por qué? Porque tú y yo, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Tenemos que llevarlo, tenemos que empezar, mira, a barrer con nuestros hijos, nuestras familias, los hermanos, los que usted ve que han caído, que están débiles, que se da cuenta que usted que mira que no ha venido, que no ha llegado, una llamada, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ahora, ¿por qué dice? Porque nosotros que sabemos que nuestra redención está cerca, vamos a caminar con los hombros erguidos, con la cabeza en alto
y va para que las personas vean esa seguridad en ti, y esa seguridad las personas la van a querer y te van a buscar al ver la seguridad que hay, porque la seguridad que tú tienes no es en ti, no es en tu conocimiento, sino en Cristo Jesús. Ya ve que, ay, pero en medio de todo, bueno, si se acuerda cuando la coronavirus, se acuerda, ay, la gente muriéndose de nervios y no quería ni saludar ni a nadie, ni acercarse. Ay, no, el temor del mundo era terrible, pero nosotros como cristianos, el que habita bajo el abrigo morará bajo la sombra del Omnipotente, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero dice a ti, no llegará. Así lo dice su palabra, que la bendición de Dios está sobre ti, sobre la casa del justo. Mire qué palabra, esta carrera no vamos a desistir, no nos vamos a poner blandengues, tenemos que caminar firmes, dice, portaos varonilmente, así dice, varonilmente, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la casa, donde tú caminas, vean que la gente vea que usted camina bajo la sombra del Todopoderoso, y cuando vean esa seguridad, van a decir, yo quiero de lo que tú tienes, quiero de lo que tú quieres, de lo que tú tienes. Esa palabra, erguíos, es acción de levantar la estima personal. ¿Por qué? Porque usted es un hijo del Rey, somos hijos del Rey. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El ángel de Jehová acampa alrededor del que los que le temen y los defiende. Y dice, nada, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Caminamos bien esta carrera, así será el respaldo. Ahora, mucho cuidado, mucho cuidado. No se dejen embaucar por la manipulación de las malas noticias, porque todas las noticias necesitamos saberlas, pero agarrémonos más cada día fuertemente para que caminemos firmes en esta carrera. Esta carrera, hermanos, tenemos que llegarla, tenemos que graduarnos. ¿Cuándo nos vamos a graduar en esta carrera? No es como en la carrera que usted está sacando en la escuela, en el colegio, en la universidad. No, esta carrera es todos los días, porque mire, la verdad nos hace libre y la mentira ata a las personas. Por eso tenemos que caminar firmes, firmes esta carrera, firmes. Tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos subyugar por cualquier mentira, lo que es la apostasía. Lo que está escrito en la palabra de Dios hay que vivirlo, vivirlo. Vea Proverbios, veamos la última cita, Proverbios 30, versículo 29, leamos. Interesante esta escritura, vea lo que dice. Dios se para en el balcón del cielo, parafraseándolo, y desde allá Él ve hacia la tierra y se deleita con 4 cosas, se deleita, que caminan como Él dice. Muy bien, vea. 3 cosas hay de hermoso andar, y la 4ª pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. ¿Usted ha visto un león caminando? ¿Cómo camina un león? El león no es el animal ni más fuerte ni el más inteligente, ¿verdad? Pero dicen que es el rey, ¿no? Sí, imagínense. Ahora, vamos a ver, ¿cuál es la actitud del león? Un león puede enfrentar a un elefante, lo puede hacer. El rinoceronte sale corriendo, porque el león es el león, camina con el pecho erguido. Y todo el que camina, el que se le atraviesa, él sabe que con él no se puede meter. Es el rey de la selva. El ceñido de lomos, o sea, el erguido de lomos. Él es el erguido de lomos. ¿Se ve? Si un animal hace eso. Ahora, bien, entonces, ¿cuál es erguidos, levantados? Tenemos que levantarnos, erguidos, porque no podemos estar caminando ni doblados, ni todos blandengues, porque la palabra nos describe que tenemos que hacerlo varonilmente, portaos varonilmente. Tenemos que estar firmes en medio de todas las circunstancias y de todas las acechanzas del enemigo, en medio de todas las pruebas. Tenemos que caminar firmes, hermanos,
firmes. Vamos a darle gracias al Señor, porque su palabra nos describe claramente que la carrera en Él solamente buscando la santidad. La santidad es la única por el cual tú y yo tenemos el respaldo de Dios. El respaldo de Dios lo tendremos. Tenemos que caminar con nuestros hombros erguidos, erguidos, porque Dios es mi respaldo, mi fortaleza. Nada, las pruebas van a venir, pero cuando Él ve a la tierra, se deleita ver que tú y yo estemos caminando firmes, erguidos. ¿Cómo? Caminando. Mi actitud en estos días, hermanos, tenemos que cambiar. Las personas tienen que verme primero antes de escucharme. Mi testimonio, porque Él está a punto de venir. Pronto, muy pronto el Señor y si no, pues no somos eternos en esta tierra, no somos eternos. La vida pasa rápido. Así de que nuestro vivir tiene que ser como que si es el último día que nosotros viviremos. Vea, por ejemplo, a mí me llama mucho Israel. Vea todo lo que sucede con Israel. Usted ve las noticias y usted ve las personas que no conocen se espantan, pero Israel siempre tiene la protección de Dios, sí, porque escogido por parte del Señor. Así tú y yo somos escogidos. Venga lo que venga, tenemos nosotros que estar firmes en esta carrera, firmes porque Él es el que está con nosotros cada día, porque somos la última generación. En esta generación, hermano, cuando escuchamos que Jesús viene, nosotros levantamos nuestra cabeza y decir gloria a Dios. Me voy con mi familia, me voy con mis hijos, me voy con la iglesia. Y esta es la situación, esta es la carrera. Esta es la carrera a la cual que tú y yo tenemos que afirmarnos cada día más en santidad, en santidad. Le vamos a dar gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Todopoderoso, al Shaddai, al Jireh, al Adonai, porque Él se manifestará muy pronto se manifestará, si no, iremos a su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre, bendito Dios Todopoderoso. Gracias, Señor.